Un feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Hoy, estando justamente sábado 7 de noviembre del 2020, vamos a tener en este culto de adoración un tema, como ustedes podrán apreciar ahí en la pizarra, las fiestas solemnes. Esta vez vamos a estudiar Levíticos capítulo 23 acerca de este importante tema que fue tanto para los judíos o hebreos, o como también para la época de la dispensación cristiana. Pero antes vamos a hacer una oración pidiendo la dirección divina para poder estudiar y comprender este tema. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por esta linda mañana de tu hermoso santo sábado de reposo, Señor, que nos pueda, Señor, inspirar, iluminar con tu Santo Espíritu, Señor, este maravilloso tema que nos has divulgado, nos has revelado a través de Moisés, los profetas y los apóstoles, y Jesucristo, nuestra revelación principal, para poder entender, Señor, el porqué de las fiestas, Señor, solemnes del santuario y la aplicación, Señor, durante los 6.000 años de historia de este mundo. Te pedimos estos favores sin ser merecedores, sino confiando en los méritos sagrados de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, ahora pues vamos a estudiar, como dice ahí, y el título y la imagen que representa. Ahí ustedes pueden apreciar el santuario terrenal, ¿no?, que era desarmable, ¿no?, mientras los hebreos eran peregrinos, ¿no?, durante 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Muy bien, vamos a estudiar sin más el texto de Levítico capítulo 23. Todo el estudio es Levítico 23 con algunos contextos agregados al tema para poder visualizar y poder comprender mejor. El versículo 1 dice: habló Moisés a Jehová diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas: la primera fiesta, la fiesta más importante de toda la fiesta que abre a las demás fiestas restantes. Por eso lo he enumerado como la primera fiesta, también porque lo dice el capítulo 23. Después más adelante vamos a ver por qué no salen 7, sino 8 fiestas. Pero en este capítulo de 23 revela el día sábado, el día de reposo, como una fiesta principal. Por eso lo he puesto entre paréntesis, ley moral. No solamente se trataba de una fiesta celebrativa en el pueblo de Israel, que estaba acompañado de ofrendas, sacrificios, ¿no?, sino es algo que lleva más allá. Es parte del decálogo, está en el 4º mandamiento, y eso lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 8. Es un texto que ya todos lo conocemos. Entonces dice así: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. La primera fiesta, el día de reposo semanal, ley moral. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Así que con esto no está refiriendo que el sábado estaba dado solamente para los judíos o los hebreos, en donde quiera que habitéis. O sea, si habitas en África, si habitas en la China, si habitas en Australia, si habitas en Nueva Zelanda, en Groenlandia, en Rusia, en el 5º mundo, siempre acuérdate del sábado para santificarlo. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis, donde quiera. Hay algunos pueden decir, no, pero cuando las 6 de la tarde es en Perú, en Sudamérica, acá en Europa son la 1 de la madrugada, entonces no sé en qué hora voy a comenzar a observar el sábado. La palabra de Dios bien clara dice, ¿no? De tarde a tarde guardaréis mi reposo. Y acá dice, día de reposo de Jehová, en donde quiera que habitéis. Así que no hay que buscar pretextos, que si en América son las 6 de la tarde y en
Europa son la 1 de la madrugada, entonces no voy a guardar el sábado porque el tiempo no es igual. Así que aquellos que buscan 5 pies al gato, las cosas son bien claras. En donde quiera que habitéis, de tarde a tarde, guardaréis tus sábados. Día de reposo es de Jehová donde quiera que habitéis. Bien claro, eso es la palabra de Dios. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora acá lo pongo como segunda fiesta de Levíticos capítulo 23, la Pascua. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es decir, de atardecer al atardecer, entre el 13 al 14, mejor dicho, plenamente el 14 de Abib o el 14 de Nisan, se celebraba la Pascua. Esto era una fiesta recordativa, como ustedes están viendo allí en las imágenes, los israelitas pintando sus dinteles de sus puertas con sangre de cordero. ¿Para qué? Para que el ángel destructor que iba a matar a los primogénitos de Egipto también no afectasen a los primogénitos de Israel. Entonces eso iba a ser la señal, matar un cordero y pintar los dinteles de sus puertas para que cuando el ángel de la muerte pasase no hiriese a ningún primogénito de la casa de Israel. Solamente fueron afectados con esta plaga de la mortandad de los primogénitos el pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué representaba esa sangre? Representaba que la sangre de Cristo salvaba ese hogar, así como también a los individuos, ¿no? Entonces, por eso se declaró como la fiesta de la Pascua. Y eso se realizaba el 14 del primer mes del calendario hebreo, no del calendario solar, gregoriano, pagano, no, sino del calendario hebreo, del calendario bíblico. Y sigue diciendo, esto lo menciona el libro inspirado Patriarcas y Profetas, página 578, párrafo 3, dice: la primera de estas fiestas, la Pascua o fiesta de los panes ácimos o sin levadura, se celebraba en Abib o Nisan, lo mismo, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y principios de abril. O sea, entre los meses de marzo y mediados de abril corresponde al primer mes del año del calendario hebreo judío, ¿correcto? Entonces, el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. La hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por doquiera las flores silvestres adornaban los campos. La luna, ya casi llena, embellecía las noches. Entonces, entre ese mes de marzo y abril era la estación de primavera, mientras acá en Perú, entre esos meses es la estación de otoño, pero allá en Israel era primavera, entre marzo, abril y mayo, esos meses, ¿no? Entonces, ahí era el año nuevo judío, el mes de Nisan o el mes de Abib, y comenzaba justamente con la fiesta de la Pascua. Por todo el país, grupos de peregrinos se dirigían hacia Jerusalén. Los pastores que habían dejado por el momento sus rebaños y sus montes, así como los pescadores del mar de Galilea, los labradores de los campos y los hijos de los profetas que acudían de las escuelas sagradas, todos dirigían sus pasos hacia el sitio donde se revelaba la presencia de Dios. Viajaban en cortas etapas, pues muchos iban a pie. Las caravanas veían continuamente aumentar sus filas y a menudo se hacían muy numerosas antes de llegar a la Santa Ciudad. Más o menos recorrían la gran mayoría unos 100 kilómetros de distancia, lo cual llevaba muchos días y semanas de llegar
desde donde habitaban los judíos, muchos habitaban en las naciones extranjeras, ¿eh? Pero acudían a Jerusalén. Eran fiestas solemnes. Entonces, eran 3 veces al año que todo judío tenía que ir a Jerusalén para celebrar las fiestas, ¿no? Entonces vamos a ir a ver cómo aquí están yendo en caravana, ¿no? La gente. Entonces, todas las casas de Jerusalén se abrían para recibir a los peregrinos y se les proporcionaba alojamiento gratuito. Pero esto no bastaba para la vasta asamblea y se levantaban tiendas, carpas, en todos los sitios disponibles de la ciudad de Jerusalén y también de las colinas circundantes alrededor de la ciudad de Jerusalén, porque no cabían todos los peregrinos. Entonces, se levantaban tiendas, carpas, para que ahí puedan habitar momentáneamente mientras duraban las fiestas. Así como están pudiendo apreciar ahí en las imágenes. Pero el día 14 del mes de Nisan, por la noche, se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Entonces, esto apuntaba ¿a quién? Al sacrificio del Cordero Inmaculado, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes están viendo ahí el sacrificio. Entonces, la Pascua fue reemplazado o fue sustituido por la cena del Señor, donde se comía el pan sin levadura y el vino sin fermentar. Hay una cita interesante en el deseo de toda la gente, de la sierva del Señor. Cristo se hallaba en el punto de transición entre 2 sistemas y sus 2 grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, se refiere a la cena, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países a través de todos los siglos. Entonces, la sierva del Señor menciona que desde el primer sacrificio de Adán, cuando entró en pecado, hasta el sacrificio de Cristo hubo 4000 años. Más claro no puede ser. Está resaltado hoy. Lo voy a repetir. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Entonces menciona que todo el sistema antiguo de sacrificio de cordero que comenzó desde Adán y Eva a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. La nación de Israel, el santuario terrenal el sacerdocio levítico de Aarón y sus hijos, el templo de Salomón, luego el templo de ¿qué? De Nehemías, de la época de Nehemías, o el templo de Herodes, como lo pueden llamar otros también, según la historia. Eso caducó hasta el año 31, el año que nuestro Señor Jesús murió, ¿no? Entonces, hasta ahí transcurrieron 4000 años
de historia del pecado o de la historia de sacrificios del Cordero Pascual. Entonces, con Cristo, el verdadero Cordero Pascual, una vez que dio su vida por la humanidad, ya no era necesario esos sistemas de símbolos y figuras que representaba a Cristo, ¿no? Al Mesías. Ya no era necesario porque el verdadero autor y consumador de nuestra fe pagó con su propia vida física por la humanidad. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de ese rito, ¿no?, se les repitiese la historia cómo Dios había librado al pueblo de Israel de la servidumbre egipcia. Entonces, el rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada también como resultado de la muerte de Cristo. Ahí está la comparación de la Pascua con el rito de la Cena del Señor. Entonces, así como ella me refiere, así como la Pascua fue ordenada como recuerdo del libramiento de Israel de la servidumbre egipcio, así también el rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Entonces, este rito ha de celebrarse hasta que Jesús venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Por eso es importante celebrar estos ritos cuando hay en la iglesia, ¿ya? Este rito Jesús los dijo, ¿no?, de que esto debemos celebrarlo hasta que Él venga por segunda vez y volvamos a tomar ese vino juntamente con Jesús en la cena de la boda del Cordero. La tercera fiesta ahora, los panes sin levadura. Continuemos con Levíticos capítulo 23, versículos 6, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios sobre los panes sin levadura. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿En qué consiste la fiesta de los panes sin levadura? Vamos a ver. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová, ¿qué cosa? 7 días. Ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. O sea, por 7 días se celebraba esto. Del 15 al 21 de Abib o Nisan, ¿no? Del primer mes del calendario judío, ¿no? Panes sin levadura. Y el primer día, esto se celebraba, el día 14 era la fiesta de la Pascua, que se mataba un corderito. Pero a partir del día siguiente, del 15 hasta el 21, 7 días más, se celebraba, ¿qué cosa? La fiesta de los panes sin levadura. Era prácticamente una fiesta dividida en 3 partes, que ya lo vamos a ver. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes, o sea, la Pascua, o sea, se refiere al 14, seguía ¿qué? Por 7 días como fiesta de los panes ácimos, sin levadura. El primero y el último eran días, o sea, tanto el primer día como el 7º día, ¿no?, eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno, ningún tipo de trabajo, ¿no? Esto en Patriarcas y Profetas, página 581, dice: Cristo estaba todavía a la mesa. Esta cita es del deseo de toda la gente. Vamos a ver significado. Mira, Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual, ¿no? Delante de él estaban los panes sin levaduras que se usaban en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Jesús estaba con sus 12 discípulos, con los 12 apóstoles. Entonces, ahí estaba servido el vino. Ese era el vino sin fermentar, ¿no? Y los panes sin levadura, como están viendo ustedes las imágenes, ¿no? Entonces,
Delante de Jesús estaban los panes sin levadura que se usaban también en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, también estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula, sin mancha. Entonces, nada que fuese corrompido por la fermentación, que es símbolo ¿de qué? De pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces acá nos está explicando claramente por qué el pan tenía que ser sin levadura. La levadura, ¿qué cosa representaba entonces? La mancha del pecado, ¿no? Entonces, el pan no se podía fermentar. El pan con levadura se fermenta, pero un pan sin levadura dura más tiempo. Entonces tenía que ser perfecto, porque Cristo jamás pecó, el inmaculado Hijo de Dios. También el vino no podía ser fermentado, no un vino guardado, un vino añejo, nada que ver, porque eso es símbolo de pecado y muerte, ¿no? Entonces, nada que fuese corrompido por la fermentación, que es símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha, sin contaminación, dice la sierva del Señor. Ahora la cuarta fiesta de las primicias. Esta es una fiesta muy maravillosa. Y versículo 9 del capítulo 23 de Levítico dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, hablando de la cosecha, traeréis al sacerdote, ¿qué cosa? Una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. Y esto se realizará, ¿qué cosa? El día siguiente del día de reposo lo mecerá. ¿Entienden? O sea, si Jesús murió un 14 de Nisan, un viernes, ¿no? El día sábado fue 15, descansó en la tumba. Y el domingo resucitó. El primer día de la semana ya era el tercer día. Entonces, la gavilla mecida representaba, ¿qué cosa? A la resurrección de Cristo, la primicia. Por eso que no podía meter cortar las mieses para consumo personal. No, primero se presentaba los primeros frutos de la siega. ¿A quién? Para que el sacerdote lo mesa, como ustedes lo están viendo ahí en la imagen. De esa forma se hacía. Entonces ya después de eso, después de presentar la primicia, ya podían hacer lo que quieran con sus cosechas. Pero la primicia de la cosecha tenía que presentarse ante el sacerdote para que él lo pueda mecer ante la presencia de Dios, ¿no? Entonces eso representaba, ¿qué cosa? La resurrección de Cristo, lo primero que iba a resucitar, ¿no? Como fruto del plan de salvación. Sigue diciendo el versículo 12 del capítulo 23 de Levíticos: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. Entonces, ven ahí que la gavilla está asociado al sacrificio de un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. ¡Qué maravilloso! Entonces, la muerte de Cristo está asociado entonces con la gavilla, con la resurrección bien de Cristo en el tercer día. Es una cosa muy preciosa esta figura, este símbolo que practicaban los judíos en conmemoración cuando el Mesías había de venir a este mundo y lo que se cumpliría literalmente en su vida. Versículo 13: su ofrenda que será 2 décimas de efra de flor de harina amasada con aceite, como ustedes están viendo ahí, ¿no? En mi pizarrita, ¿no? Cómo está mezclado, ¿no? La harina de flor con aceite de olivo, ¿no? Cómo mezcla, ¿no? Muy preciosa simbología. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de ovino la cuarta parte de un hin. ¿Se acuerdan de las mujeres que servían a Jesús? ¿No? Cuando Jesús murió, ¿qué pasó el primer día de la semana? Al tercer día, cuando Jesús resucitó, no estaban María,
preparando ungüentos para ir se fueron a la tumba de Jesús, ¿no? Para echar algunos perfumes, ¿no? Que ellas habían preparado. ¿Qué pasó? Cuando llegaron, la tumba estaba vacía, se le presentaron dos ángeles y le dijeron de que Jesús había resucitado. Entonces, esas ofrendas, que era olor gratísimo, era también una profecía. Y también era una profecía lo que hicieron, ¿no? Nicodemo y José de Arimatea, que embalsamaron a nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, eso también representaba, ¿no? Esas cosas. Es maravillosa esta profecía. Versículo 14, no comeré pan ni grano tostada ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Maravillosa ilustración, ¿no? El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la mies del año, ¿no? La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Así es. Como les decía, no se podía usar la cosecha para índole personal o consumo personal si primero no se presentaba la gavilla de este cereal ante el altar de Dios. Entonces, continuando, el deseo de toda la gente dice, Cristo resucitó de entre los muertos, hablando justamente del significado o del simbolismo de la fiesta de las primicias, ¿no? Que se realizaba justamente al tercer día de iniciada la Pascua. Dice, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. Precioso, ¿no? Entonces esto representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no podía ponerse la hoz o la cuchilla o el machete, como lo puedan llamar en otras culturas de los países donde practican el cultivo en sus campos, ¿no? Dice, no podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda sea presentada, ¿no? La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, ¿no? Representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios, ¿no? Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron creyendo en Jesús. Muy claro. Entonces, tanto la resurrección de Cristo como los que serán resucitados por segunda vez representa entonces la mies que ha de ser cosechada cuando Jesús venga por segunda vez. La ocasión del tercer día después de su muerte, cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó? Vamos a ver. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando Jesús resucitó salieron con él también. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Interesante. Ahí ustedes en la imagen pueden ver ahí el terremoto. En ocasión de que Cristo murió, entonces las tumbas fueron abiertas. Pero cuando Cristo resucitó, las tumbas abiertas salieron unos santos escogidos de la antigüedad. Y cuando Cristo fue al cielo, ¿no? Para presentarse ante el Dios Padre,
también estos cautivos que fueron resucitados, personas santas, solamente un grupo selecto nada más. No indica el número. Fueron al cielo juntamente con Cristo después de 40 días de su resurrección. Entonces, Cristo los llevó como primicias, ¿no? Entonces, eso también representa la Gavía Mecida, ¿no? La primicia de los que resucitaron juntamente con Cristo, ¿no? En ocasión de su resurrección, hace casi 2000 años. Dice aquí, durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado el hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía ellos sujetos a la muerte. Resaltadita, dice. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él, con Jesús, como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, ya no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Deseado de todas las gentes, página 730. Entonces, ustedes pueden ver ahí la imagen cuando está resucitando a Lázaro. Entonces, Lázaro volvió a morir porque solamente fue resucitado para esta primera vida, ¿no? Entonces, pero los que resucitaron, menciona la sierva del Señor, en ocasión de la resurrección de Cristo, ellos fueron resucitados para vida eterna y ascendieron con Jesús al cielo como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Eso representa también la Gavía Mecida, como les explico. Ahora estamos en la quinta fiesta, el Pentecostés. Interesante, ustedes pueden ver ahí un corderito, un becerrito y 2 cabritas, ¿no? Versículo 15 del capítulo 23. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, al día siguiente del día de reposo. Desde el día en que ofrecisteis la gavía de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas. ¿Una semana cuántos días tiene? 7, ¿no? Entonces, si son 7 semanas, tenemos que multiplicar 7 días por 7 semanas. Arrojan 49 días. 7 veces 7. Curioso, ¿no? Entonces, se contarán 49 días. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaré 50 días. O sea, 49 días para el día siguiente es día 50. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El nuevo grano, a ver. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Se llevaban 2 panes hacia el altar, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Esta vez sí, estos 2 panes estaban cocidos, harina con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, 7, sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneritos serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esto es conocido en el terreno cristiano como el día de Pentecostés. Pente viene de 50, ¿no? Contados 50 días. Entonces ahorita vamos a ver por qué celebraba. Seguimos leyendo. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año. Eso es en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote lo presentará como ofrenda mecida también delante de Jehová con el pan de las primicias, esos 2 panes, ¿no? Esos dos panes irán con levadura. Y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. ¿Qué pasa con los panes con levadura? La levadura, ¿qué hace del pan? Se fermenta y crece, ¿no? Es cosa curiosa, porque cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos,
El cristianismo creció. El conocimiento de la verdad de Cristo, su sacrificio, fue conocida en todo el mundo. El evangelio fue predicado a los gentiles. El evangelio se fermentó, creció. Interesante. El pan que representa a Cristo, el pan que representa el evangelio de Cristo, se fermentó, creció. Entonces, el reino de Dios, el conocimiento del reino de Dios fue expandido a todo el mundo. Se fermentó hasta hacerse tan grande. Interesante ilustración. Interesante simbolismo. Por eso que se ofrecía pan con levadura, que ya representaba el evangelio de Cristo. En cambio, en la fiesta de los panes sin levadura representaba a Cristo, que su vida fue sin mancha ni pecado. Entonces es interesante, por eso es bueno comparar las cosas. Entonces, dice el versículo 21, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Con este versículo 22, nuestro Dios se preocupa por los pobres. Esto era una ordenanza general. Y lo hace también para toda la humanidad. Cuando uno tiene una parcela, no debe cosechar hasta el último maíz o choclo o hasta la última racimo de uva. No, siempre hay que dejar algo. Porque hay gente pobre que necesita. Entonces, ¿podía uno? Pero hay otras personas ambiciosas que cosechan hasta la última papa, hasta el último arroz. ¿Para qué? Para meterlo en sacos y venderlo y ganar plata, pero así al 100%, y nada se acuerda para los pobres. Pero justamente este versículo 22 ya habla en forma como un evangelio, como un mandamiento. Dice que cuando cosechen la mies de vuestra tierra no segaréis hasta el último rincón de ella, dice, ni espigarás tu siega hasta el último rincón. Para el pobre y para el extranjero, para el venezolano lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, después con esto no digan que Dios nunca se acuerda de los pobres. Pues Dios ya dejó ahí plasmado en ese texto. Si existen pobres es por la culpa del hombre, por culpa de nosotros mismos. Siempre tenemos que acordarnos. El Señor ha dejado ordenanzas establecidas. Sigue diciendo el texto, y como se cumplieron los días de Pentecostés, ya hablando del cumplimiento, esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Interesante pasaje, esto es bíblico, está en el libro de Hechos de los Apóstoles, comentado también en la cita inspirada de Ellen White. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Se hinchó toda la casa donde estaba sentado. Por eso que los dos panes que se presentaban al sacerdote eran con levadura. En esta ocasión del Pentecostés, representaba el Espíritu Santo, ¿no? Etcétera, ¿no? Dice, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Comenta Payeki Profeta, 50 días después de la ofrenda de las primicias, ¿no?, de la gavilla mecida, venía la fiesta de Pentecostés. O sea, se contaba 50 días después de la gavilla mecida, 50 días, al 50º día era la fiesta de Pentecostés. También era llamada la fiesta de la mies o la fiesta de las semanas. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura, ¿no? La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. Eso se cumplió en el Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, para comenzar a predicarse el evangelio a todos los gentiles, a los samaritanos, a los griegos, a los romanos, a los africanos, a los americanos, etcétera, etcétera. Conocida también como la lluvia temprana. Precioso texto. Hechos de los Apóstoles sigue diciendo, sobre los discípulos que esperaban y oraban,
vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia la riqueza de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu Santo, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados, se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: «En esto consiste el amor». Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo. Se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día, como ven ahí al apóstol Pedro predicando a los que en esa ocasión estaban en Jerusalén celebrando el Pentecostés. Miles de extranjeros judíos estaban en Jerusalén. Y cuando Pedro predicó en el pórtico de Jerusalén, 3,000 personas se bautizaron en un solo día, hablaron en lenguas, en otros idiomas, y todos los extranjeros de hablas de otras lenguas entendían el mensaje de estos pescadores galileos, gracias al poder del Espíritu Santo. Y eso era lo que se celebraba justamente en el 50º día, después de la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés. Es conocido también como el Shavuot o Pentecostés, el Shavuot. Vamos a ver la conexión entre las dos fiestas. Entre la fiesta judía o también la fiesta cristiana. Shavuot es conocido en hebreo y Pentecostés como la era cristiana. Vamos a ver. El Shavuot es lo mismo, es Pentecostés, solamente con nombre hebreo, como le digo. Pero dice, el Shavuot es la fiesta judía en la que se conmemora la entrega de los 10 mandamientos de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. O sea, los judíos cuando celebraban esta fiesta, en el 50º día, no celebraban porque iba a ser derramado el Espíritu Santo, porque ellos no conocían ni entendían esto, porque Cristo todavía, el Mesías, no había venido. Entonces ellos celebraban porque, dice acá, conmemoraban la entrega de los 10 mandamientos de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Por eso lo celebraban. Entonces, tras la huida del pueblo de Israel de Egipto, por eso tiene lugar 7 semanas después de la Pascua. 7 semanas, que es la fiesta más importante para los judíos, pues celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud del faraón. En hebreo, Shavuot quiere decir semanas y también significa juramento, la alianza que Dios hizo con su pueblo por medio de ¿qué? De los 10 mandamientos. Se celebra como un día de descanso en el que no se trabaja y se cena en familia, como en Shabbat, sábado. En la sinagoga se hace una lectura de los 10 mandamientos y también se acostumbra a permanecer despiertos toda la noche estudiando la Torá. ¿Qué es la Torá? Este texto incluye los 5 primeros libros de la Biblia, que según la tradición fueron escritos por Moisés. Estos libros son los que el cristianismo denomina Pentateuco. ¿Y cuáles son los 5 primeros de la Biblia del Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta fiesta también tiene una vertiente agrícola, ya que los agricultores ofrecen a Dios los primeros frutos de las cosechas. Interesante, ¿no? Interesante, los primeros frutos de la cosecha. ¿Y qué resultado hubo del Pentecostés? Las primeras cosechas que se bautizaron en un solo día, 3,000 personas, por medio de la predicación de Pedro y los apóstoles, ¿no? En tiempo de Jesús y aún todavía hoy, judíos de todo el mundo peregrinaban a Jerusalén para venerar a Dios en el templo durante las 3 fiestas más importantes: Pascua, Shavuot y Sukkot. Ahorita vamos a ver Sukkot. Los cristianos celebran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que tuvo lugar el día del Shavuot y pasó a llamarse Pentecostés, del griego 50, porque ocurrió 50 días después de la Pascua. Ahora vamos a entrar a la 6ª fiesta,
Ahora entramos otoño. Toda esta fiesta de la Pascua, como les repito, se celebraba en primavera, ¿no? Entre el primer mes era la Pascua y en el tercer mes era el Pentecostés. Pero todo eso era primavera, como les digo. Ahora transcurren 4 meses más. Nos pasamos al séptimo mes, que es otoño. Pero entre la Pascua y entre esta fiesta que vamos a ver, las trompetas, tabernáculos y la expiación, se celebraba en otoño. Mediaba, ¿qué cosa entre estas dos grandes fiestas? Entre esta primera y última fiesta, mediaba la estación del verano. Entonces nos saltamos el verano y nos trasladamos a la estación del otoño. Entonces, sigamos leyendo el versículo 23 del capítulo 23 de Levítico. Vamos a leer del 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo es conocido como el mes de Tishri. Este mes de Tishri corresponde entre septiembre y octubre, ¿no? La Pascua, como les dije que el mes de Abib o Nisan era entre marzo y abril. Ahora nos estamos trasladando entre septiembre y octubre del calendario solar gregoriano, ¿ok? Entonces, en el mes séptimo, es decir, entre septiembre y octubre, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta. O sea que el primer día del séptimo mes era la fiesta de las trompetas. ¿Qué dice? Y una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es conocida también como el Yom Teruah en hebreo. Pero ustedes están viendo las imágenes ahí como están tocando las trompetitas los israelitas. Vamos a ver un comentario. Dice, tanto el libro de Levítico como en Números hablan de este día como una conmemoración al son de trompeta. Y como el día de sonar las trompetas, se tocaban las trompetas porque se avecinaba ¿qué? El día de la expiación. Y los primeros 9 días del mes debían ser días de preparación para esa ocasión. O sea, el primer día se tocaban las trompetas. ¿Por qué? Porque se anunciaba un juicio. Y eso era conocido como el día de la expiación. ¿Y cuándo se celebraba el día de la expiación? El 10º día o el día 10 del séptimo mes. Por eso que 9 días antes eran los preparativos. Y se comenzaba el primer día con la fiesta del toque del shofar o de la trompeta, conocido como Yom Teruah. Entonces, mediante esta ceremonia se anunciaba y se proclamaba que en 9 días todo israelita debía estar cabalmente preparado para enfrentar el día del juicio ante Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, trompeta simboliza juicio. Dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo en que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Está hablando del juicio. Apocalipsis también describe la profecía de las 7 trompetas. Y las trompetas son la seguridad que Dios da a sus santos perseguidos, que a pesar de las guerras, plagas, hambres, muertes, por los cuales pasen, Dios continúa ejerciendo el control del mundo, que aún es juez y castigará a los impíos. Eso está comentario bíblico adventista, tomo 7, página 804. Entonces, representa un juicio. Más adelante vamos a ubicarlo en la historia, justamente la séptima trompeta. Nos pasamos al día 10 del mes séptimo, ¿no? Nos pasamos al día de la expiación, conocida como el Yom Kippur, ¿no? Entonces, esto se celebraba el día 10 del séptimo mes, o el 10 de Tishri, ¿no? El día de la expiación. Entonces, continuamos leyendo el versículo del 26 al 28
de Levítico 23. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarte delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, aquí los pecadores tenían oportunidad de reconciliarse con Dios, y para eso era. Y todos tenían que afligir sus almas, porque iban a ser pasados revistas, se iba a hacer una purificación del santuario. Ahí ustedes pueden ver ahí a 2 cabritas, ¿no? Que uno quedaba viva para ser arrojada al desierto y uno se sacrificaba, que simbolizaba la expiación de Cristo por nuestros pecados. La séptima fiesta. Continuamos la lectura del versículo 29 al 32 de Levítico 23 sobre el día de la expiación. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. O sea, quien no estuviese de acuerdo, quien decía, no, esa fiesta no me gusta, qué aburrido. Entonces era separado de Israel. Los botaban del país de Israel. Fuera. Versículo 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Así es. Porque era juicio. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Versículo 32. ¿Qué es lo importante? Día de reposo será a vosotros. Entonces afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El día 10 no necesariamente caía en día sábado, podía caer en viernes o en jueves. Pero el día que caía, el décimo día del mes séptimo, era declarado como día de reposo. Nadie podía trabajar. Ese día se dedicaba al día de la expiación, a confesar sus pecados, a afligir sus almas, tal como están viendo ahí en las imágenes, las personas que están con sus rostros al suelo confesando sus pecados, mientras el sacerdote está sacrificando al carnerito, ¿no? Entonces, eso era una fiesta solemne. Era prácticamente el día del juicio de Dios para el pueblo de Israel. Vamos a leer Conflicto de los siglos. Esto es interesante, ¿eh? Mucha atención, hermanitos. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Vamos a ver. Esto es para nosotros, hermanos. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son las de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. O sea, esto representa al juicio del pueblo adventista, del pueblo de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Esto va a ser en el milenio. Entonces dice el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Tristemente, la perdición. Ahí ven ustedes de que en las imágenes que las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos son la norma del juicio, ¿no? Entonces Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844, donde comienza la era de la expiación hasta el fin del tiempo de gracia. Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Sigue diciendo la sierva del Señor, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o ya de infidelidad. ¿Qué pasa con cada uno de los que profesan ser adventista o del pueblo de Dios? Dice, frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas,
la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Como ustedes están viendo ahí la imagen, el juicio investigador, así, los nombres de cada uno son revisados ante la vista de Dios. Unos serán borrados del libro de la vida y otros serán conservados. Cada nombre es mencionado, dice, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados para perdición, ¿no? En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada también de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrá en memoria. Así de que si durante toda tu vida, 50 años fuiste cristiano adventista, guardaste el sábado, etcétera, etcétera, ¿no? Y viviste 10 años más, a los 60 años mueres, a la edad de 50 años, después de haber sido bautizado en la iglesia, te apartas de Dios, haces tu vida lo que quieres, no guardas los mandamientos ni el sábado, etcétera, etcétera, te apartas de Dios, mueres. Tus 50 años de vida cristiana no van a suplir tus 10 años o 5 años que te apartaste de Dios. De nada servirán todas las buenas obras que hayas hecho. Por eso dice: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Así que hay que ser firmes hasta el fin. Así es. Entonces, en el servicio ritual, también, ¿qué sucedía en el día de la expiación? En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. O sea, quiere decir de que cuando ya todo ese día, ya en el atardecer, ya cuando ya había culminado el servicio del día de la expiación, después que había sido ya confesado los pecados, ¿no?, del pueblo de Israel sobre el macho cabrío vivo, ¿no?, que se dejaba al desierto para que muera, ¿no? Y después de finalizado todo eso, el sumo sacerdote bendecía al pueblo, mandaba 3 bendiciones en el nombre de Dios, ¿no? Dios te alumbre, Dios te ilumine tu camino, etcétera, etcétera, pero 3 veces, representando eso a la Trinidad, ¿no? 3 veces hacía mención de bendición para el pueblo de Israel. Entonces, dice acá, en el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación ya por Israel, terminado el día de la expiación, salía y bendecía a la congregación, al pueblo que había participado. Entonces, ¿qué simbolizaba eso? Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Entonces, esa bendición que hacía el sumo sacerdote al pueblo de Israel simbolizaba ¿qué? La segunda venida de Cristo, para dar la vida eterna a su iglesia triunfante que le espera, ¿no? Entonces, así como al quitar los pecados del santuario, el sumo sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario vivo, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Como ven, hay una cabra muriéndose en el desierto, ¿no? Primero, el sumo sacerdote confesaba todos los pecados del pueblo de Israel sobre el macho cabrío que no se iba a matar. Y una vez que era confesado, era dejado en el desierto por un mensajero, ¿no? Y ahí ya pues se moría. Entonces, ¿eso qué representa? Vamos a ver. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra entonces desolada y sin habitantes. Como ustedes están viendo ahí en las imágenes, Satanás adolorido, triste, durante 1000 años. Y dice, y sufrirá finalmente, al final de los 1000 años, no sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos.
Así el gran plan de la redención alcanzará su plenitud en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Interesante ahí, ¿no? Eso representa. Ahora vamos a ver la última fiesta, la octava fiesta, las cabañas o tabernáculos. Seguimos leyendo Levíticos capítulo 23, ahora versículos del 33 al 36. ¿Qué dice? Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo. O sea, el primer día era las trompetas. El 10º día era el día de la expiación. Ahora, 5 días después de la expiación, el día 15 del mismo mes, dice, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días más. Por 7 días, quiere decir del 15 al 22, ¿no? El primer día, o sea, el día 15, habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Era día de descanso. Versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida de Jehová. Y al 8º día tendréis santa convocación. El último día. Y ofreceréis ofrenda encendida de Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. La fiesta de las caballitas. Lo que tanto a los adolescentes y juveniles les gustan, los campamentos. Era un campamento en todo Jerusalén y en los alrededores. Se construían ramados, como ustedes están viendo ahí en las imágenes. Con ramitas se hacía, así como las palomitas también hacen sus nidos con ramitas. Era fiesta alegre, por eso que le llamaban la fiesta de la cabaña o tabernáculo. Ahora un adventista diría la fiesta del campamento. Claro, era un campamento. Muy hermoso. Versículo del 39 al 41. ¿Qué dice? A ver, sigamos disfrutando de esto. A ver. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo. O sea, el día 15 de Tishri, del mes séptimo, era reposo. Y el 8º día también será día de reposo. Y tomaréis el primer día, ¿qué cosa? Ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Ahorita vamos a ver el significado, porque en el 7º mes lo haréis la fiesta de las cabañas. Sigamos leyendo el versículo 42 al 44, dice, en tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, en campamentos, bien bonito, en camporí, ¿no? Versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo? 40 años, ¿no? Habitaron en tiendas. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ahí pueden ver, por ejemplo, en la foto, una imagen muy bonita, como ahí están estos judíos dentro de una tienda dentro de un tabernáculo. Qué bonito. Vamos a ver en Patriarcas y Profetas qué dice el lenguaje. En el 7º mes venían las fiestas de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. Era la última fiesta del calendario judío. Con eso se cerraba. La tierra había dado su abundancia. La mies había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva, y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que le había bendecido. Esto era entonces celebrar la bendición de Dios durante todo el año, que no se murieron de hambre, tuvieron su desayuno, almuerzo y comida. Todo era una celebración de toda la bendición económica que el Señor les había dado al pueblo de Israel. Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo, alegría. Se celebraba poco después
del gran día de la expiación, que se golpeaban el corazón, el pecho, habían confesado sus pecados. Una vez terminado el día de la expiación, venía esta fiesta de alegría, ¿no? Entonces debía celebrarse con alegría, porque el reino de Dios va a ser un reino de alegría, no va a ser un reino de tristeza, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo, después que el sacerdote ya bendecía tres veces, ¿no? Entonces dice, ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia, para cantar salmos, etcétera, ¿no? Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Es lindo que después que uno trabaja, ha trabajado duro, descansa y piensa en las cosas de Dios, hace las cosas de Dios, uno lo disfruta, ¿no? Libre del trabajo, libre de las preocupaciones, uno está imbuido en las cosas de Dios, es agradable, es una fiesta espiritual. Entonces es así lo que debían sentir los israelitas. Entonces dice acá, terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora, aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a la fiesta. Siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ella, y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Era una fiesta para todos. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa, en recuerdo de su peregrinación por el desierto. El pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas hechas con gajos de árbol hermoso, ramos de palmos y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. El primer día era una santa convocación y a los 7 días de la fiesta se añadía otro octavo que se observaba de la misma manera. Porque uno extrañaría, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en caravana yendo los judíos a Jerusalén para celebrar esa fiesta maravillosa, ¿no? La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies celebraba la recolección de los frutos de la tierra, apuntaba hacia algo futuro. El gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores, a sus ángeles, a recoger la cizaña en manojos destinado al fuego y a juntar el trigo en su granero. ¿Y qué va a pasar con la cizaña? ¿Qué va a pasar? Al fuego. ¿Y el trigo en su granero? ¿Para qué? Para el reino de Dios. Y esto está descrito en Apocalipsis capítulo 14, ¿no? En la segunda parte, ¿no? Acerca sobre la siega final. Es bueno estudiar ese capítulo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver a ustedes a Jesús viniendo como juez y los impíos, que es la cizaña, quemándose con fuego. Eso representa la fiesta. En la fiesta de las cabañas, también el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestara al librarle de la servidumbre de Egipto, por supuesto, y el tierno cuidado del que le hiciera objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que le había perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de expiación. Pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvos en la Canaán celestial, para siempre libertados del yugo de la maldición bajo la cual todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora, se alegrarán con un deleite indecible y glorioso. Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres, y sus pecados habrán sido borrados para siempre, ¿no? Interesante cita de la pluma inspirada. Entonces, la fiesta de las cabañas representa, en otras palabras, el reino de Dios, el paraíso restaurado, ¿no? Esta vez ya pues tendremos un campamento eterno, un tabernáculo, unas cabañas eternas. Cada redimido podrá construir su cabaña para que no otro habite, sino para que uno mismo habite por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso! Entonces, eso representa también la fiesta de las cabañas.
Vamos a ver en forma ilustrativa ahí las fiestas del santuario, ahí en este cuadro. Ya no hay lectura, solamente acá hay unas imágenes que nos llaman la atención. Entonces, ahí pueden ver ustedes las 3 estaciones, ¿no? En la primavera, repasando, que se celebraba la primera fiesta, la Pascua, ¿no? El 14 de Nisan. El 2, ¿no? Los ácimos, los panes sin levadura, se celebraba por 7 días, del 15 al 21 del primer mes de Nisan. Y la fiesta de las primicias, que era el tercer día de la fiesta. Si empezaba el 14 de Nisan, entonces se celebraba el día 16, ¿no? Entrando al verano. En el verano sucedía, ¿qué cosa? La fiesta del Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, ¿no? Que era también la fiesta de las primicias, ¿no? Después de las primicias, perdón, que representaba al derramamiento del Espíritu Santo. Pasando al otoño, y tenemos la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de las cabañas. Ahí indica también qué día se celebraba, ¿no? Las trompetas el 1 de Tishri, la expiación el 10º día del mes de Tishri, y la fiesta de las cabañas del 15 al 22. En 8 días se celebraba eso, ¿no? Entonces, acá es interesante que la fiesta de la primavera está señalada dentro del esquema del santuario al patio o al atrio del santuario, ¿no? Al atrio interior, ¿no? Donde ahí está el lavacro, ¿no? O la fuente del agua y el altar del sacrificio, ¿no? Entonces, esto señala que duró 4000 años, o sea, desde la caída de nuestros primeros padres hasta el sacrificio de Cristo pasaron 4000 años, ¿no? Que todo era figura, simbolismo, ¿no? Entonces, a partir del año 4000, ¿qué sucedió? En el año 31 no se derramó el Espíritu Santo, entonces, y Cristo fue entronizado en el santuario celestial, en el lugar santo, comenzó a oficiar como sacerdote. Entonces, eso ya representaba el lugar santo del santuario celestial. Y en la fiesta del otoño, que se refiere a las trompetas, a la expiación en las cabañas, se refiere también cuando Cristo en el año 1844 se traspasa del lugar santo al lugar santísimo. Esto quiere decir del año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, hasta cuando la tierra cumpla 6000 años de historia. Bien interesante este cuadro. Vamos a pasar a otra figura ahí del santuario, ¿no? Los panes sin levadura, que se presentaba eso ante el sacerdote en el atrio. La Pascua, que representa el sacrificio del Cordero, que se ofrecía también en el altar del sacrificio, que está en el atrio. La fiesta de las primicias también. La fiesta del Pentecostés, que también se celebraba también hasta la entrada del santuario. Y ahí podemos ver, ¿no? El lugar santo, las trompetas que representan el inicio ¿de qué? Del juicio, ¿no? Preparándose para el día de la expiación. Todo eso está relacionado con el lugar santísimo. Es interesante esas ilustraciones. Las fiestas bíblicas, ahí podemos ver también la fiesta de la primavera y la fiesta de otoño, ¿no? La Pascua, que representa la muerte de Cristo, los panes sin levadura, que representa ¿qué cosa? La sepultura de Jesús, acá dice, ¿no? Las primicias, que representa la resurrección de Jesús, el Pentecostés, que representa el Espíritu Santo, la fiesta de las trompetas, que comienza al inicio del juicio en el año 1844, el día de la expiación y la segunda venida de Cristo, que también representa al otoño, ¿no? Y los tabernáculos, que representa al milenio y el reino eterno de Dios, ¿no? Interesante. Y ahora este último cuadro de la exposición, ahí vemos las fiestas judías en tipo y antitipo. El tipo, ¿no? Que era la parte judía y lo que se cumplió en Cristo, lo que vemos en el lado derecho, ¿no? Por ejemplo, el primero, ahí está, el 14 de Nisan, Pascua, que Cristo murió también el mismo fecha, el 14 de Nisan, la crucifixión, como están viendo ahí en el cuadro. El 2, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura, el 15 de Nisan, y justo también Cristo murió un sábado del 15 de Nisan, estuvo en la tumba. Eso representa las primicias, el día domingo, el primer día, el 16 de Nisan. Cristo también resucitó un domingo, un 16 de Nisan. El 4, el Pentecostés, el 6 del mes de Sivan, ¿no? Eso también representa que Cristo en el cielo entró al santuario
un 6 de Sivan, fue entronizado. Entonces también el primero de Tishri, la fiesta de las trompetas. Entonces, ¿qué pasó también en este mundo? El movimiento adventista comenzó a predicarse el mensaje de los 3 ángeles. 6. La expiación. El 10 de Tishri era el día de la expiación. Eso representa el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo entra al lugar santísimo para hacer el juicio de investigador. En el tiempo de los judíos, como repito, era el día de la expiación. Levíticos capítulo 16. 7. La fiesta de las cabañas, del 15 al 22 de Tishri. Representa la segunda venida de Cristo, el milenio y la tierra nueva. Entonces, un año judío completo representa a toda la era cristiana. Interesante. Entonces, Dios, por medio de Moisés, en forma sabia, nos dejó en las escrituras justamente este tipo de fiestas como parte de la historia de todo su plan de salvación en la historia de este mundo. Muy interesante. Entonces, estamos concluyendo aquí con este estudio maravilloso sobre el santuario. Miles de bendiciones para todos ustedes y vamos a culminar con una oración agradeciendo a Dios por este estudio. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por este estudio que nos ayuda, Señor, a comprender lo maravilloso que has dispuesto, Señor, como parte del plan de tu salvación mediante las figuras o símbolos en el pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor, a seguir investigando y aprendiendo más, Señor, sobre este tema tan interesante. Hay mucho más que investigar y aprender. Ayúdanos, Señor, y gracias que nos sigas bendiciendo este precioso sábado y a todos los que puedan visualizar también este estudio interesante. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Miles de bendiciones. Dios los bendiga y un feliz sábado a todos ustedes.